El problema es que cuando le das esos derechos al gobierno, no los vas a recuperar. Cuando veo las entrevistas con Elon Musk, es como, ya sabes, anuncio a la CEO, a la nueva CEO de X. Esta señora estuvo en la NBC y tenemos ese asunto con el Foro Económico Mundial por el que todo el mundo está perdiendo la cabeza. El otro día en Twitter lancé una encuesta relativa a esto. Rob, ¿puedes mostrarla? Puse, ¿es una buena contratación, una mala contratación o esperemos y veamos? La buena contratación tuvo un resultado del 6%, la mala contratación de un 20% y algo por ciento, y esperemos y veamos un 60 y algo por ciento. Así es como la gente lo ve. Pero cuando esto se hizo, el mismo día o al día siguiente de que se hiciera la contratación, ¿viste el artículo que salió sobre Musk? ¿Viste el artículo que salió sobre Soros? ¿Y viste que de la nada Musk hizo un tweet al día siguiente sobre Soros llamándole Magneto? No lo vi. ¿Oh, no lo viste? Dijo que Soros era Magneto. Seguro que estaba viajando cuando esto sucedió, así que seguro. Pues dijo que Soros era Magneto. Si quieres mostrar ese tweet, Soros me recuerda a Magneto, ¿de acuerdo? Y este tweet tiene como 42 millones de visitas, así que todo el mundo está respondiendo. No puedo creer que hayas dicho eso. Es lo que trata de provocar. La realidad es que Magneto fue un tipo que también lidió con todo esto del Holocausto y la historia muestra cómo sobrevivió. Es parecido a lo que él está viviendo, por lo que hay algo por detrás. De todas maneras, mi preocupación se presenta cuando alguien que ha sido como estoy aquí para esto, estoy aquí para aquello, tenemos que salir de los anunciantes, tenemos que estar haciendo todas las suscripciones y de repente traes a una veterana en publicidad al mercado para conseguir anunciantes. Y sabes que ha edificado a BlackRock, a Larry Fink y noticias falsas. No es real. ¿Pasó algo? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que me confunde a veces. Bueno, creo que algunos de estos, ya sabes, veo que Elon Musk tiene una persona muy específica que quiere proyectar al público y luego está el Musk de los negocios, ¿verdad? Y no creo que sea necesariamente siempre la misma persona. Por ejemplo, Elon Musk, aunque a mucha gente se le olvide, es un gran contratista militar. También Space Force es una agencia de inteligencia, por lo que técnicamente es un contratista militar y de inteligencia. Con el fin de mantener tu negocio de contratación con esas cosas, hay ciertas reglas con las que tienes que jugar y ciertas cosas que yo asumiría que puedes y no puedes decir o perderías esos contratos tan lucrativos. Y si nos fijamos en alguien como Elon Musk y su historia empresarial, muchas de sus empresas no habrían tenido éxito. No habrían tenido éxito sin esos subsidios tan significativos del gobierno. Así que ya sabes, siento que con el fin de obtener esos acuerdos hay ciertas reglas que tienes que cumplir hasta cierto punto, al menos cuando se trata de tus decisiones de negocios y ciertas cosas, ¿verdad? Tal vez él quiere proyectar esta persona de soy un hermano, creo en la libertad de expresión y todo esto, y ciertamente cuando compró Twitter, eso es lo que dijo, pero luego se convirtió en, oh sí, libertad de expresión, pero no libertad de alcance. Y ahora parece que está cambiando de nuevo con el nombramiento de esta nueva CEO. Y de nuevo, realmente no tengo grandes esperanzas, tampoco las tuve cuando Musk compró Twitter, porque tiendo a ser un poco escéptica y supongo que probablemente, como se puede ver, cínica sobre este tipo de personas. Personalmente, por mi propia experiencia con la investigación Epstein, he encontrado un Musk que no está siendo franco con algunas de estas conexiones. Por ejemplo, a un montón de gente le gusta traer a colación la foto de él y Colin Maxwell de 2014. Dijo que no era él quien salía en las fotos, pero no va a mencionar el hecho. Bueno, al menos los periodistas parecen haber olvidado que Kimball Musk, su hermano que está en el consejo de Tesla y SpaceX, fue presentado miembro del entorno de Epstein, que había salido con Epstein y vivía en el apartamento de la calle 66, donde todas estas chicas traficadas vivían. Una chica de allí empezó a salir con Kimball Musk y de alguna manera Epstein supuestamente se le concede acceso a las instalaciones de SpaceX y visitas guiadas. Luego tenemos su supuesta asesoría a Tesla, según el reportero de New York Times, James Stewart, a quien otra persona le dijo que Epstein estaba asesorando a Tesla. Posteriormente, antes de que se detuviera a Epstein en 2019 y su infamia se hiciera pública, se le preguntó acerca de si esos rumores eran ciertos y Epstein dijo que sí. Y esto sucedía al mismo tiempo que Musk estaba intentando asegurar capital para que Tesla se hiciera privada, creo, y esto supuestamente fue con la participación de uno de los fondos de riqueza del gobierno saudí. En ese momento, Epstein era un asesor muy cercano a Mohammed bin Salman, el que recientemente había llegado al poder. Si echas la vista atrás a la época en la que la historia del escándalo de Epstein realmente estalló en 2019, no solo se hablaba de que en su casa hubiera todas estas fotos de él y Clinton, había muchas, probablemente tantas como con Mohammed bin Salman.
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. ¿Qué tipo de relación es esa? Es realmente extraño para un hombre judío de negocios, el cual probablemente tuviera vínculos con el Mossad, estar haciendo negocios con el reino saudí y con Mohammed bin Salman. Sí, pero Mohammed bin Salman fue llevado al poder de una manera que es muy poco característica de Arabia Saudita. No hay jerarquía de padre e hijo, ¿verdad? Se suele regir por la antigüedad dentro de la familia real. Por lo general, se trata de tíos mayores que se convierten en el próximo príncipe heredero, pero él era muy joven cuando llegó al poder, estaba en sus 30, e hizo cosas como los acuerdos de Abraham con gente como Jared Kushner. Estaba todo el tiempo enviando mensajes de texto a Jared Kushner, el cual, por supuesto, tiene una relación muy estrecha con la familia Netanyahu, por ejemplo. Así que, de nuevo, eso parece bastante inusual también, y es muy posible que, dado el juego geopolítico que hay en Oriente Medio y en el norte de África, mucho de esto tenga que ver con personas que están a favor o en contra de Israel. Ya sabes, ¿qué gobierno va a cambiar el equilibrio de poder y normalizar las relaciones con Israel? Los acuerdos de Abraham obviamente fueron un gran paso hacia la normalización de la relación con Israel y la región, y pueden haber visto, ya sabes, hay un príncipe advenedizo que es realmente ambicioso, y si podemos conseguir relacionarnos con él, tal vez pueda ayudarnos a empujar esta normalización un poco más. Hay un montón de preguntas sin respuesta, pero me parece que puede haber tenido algo que ver. Y también creo que esto podría ser el hilo del que tirar para averiguar la verdadera razón por la que Epstein fue detenido en 2019, porque si se piensa en a quién sacó MBS, fue a Mohammed bin Nayef. Este tipo estaba muy cerca de John Brennan, que era el director de la CIA, y John Brennan estaba muy descontento con el ascenso de MBS al poder. Y si tienes a Epstein cerca de MBS, John Brennan, que también es un tipo importante detrás del Russia Gate y todas estas cosas, y alrededor de MBS tienes a Kushner, ¿cierto? Tienes a Epstein. Parece que hay dos facciones de inteligencia vinculadas batiéndose en duelo. Y si Epstein estaba en un lado y el tipo del otro lado quería enviar un mensaje de ese lado, ya sabes. Este es el artículo del que creo que estás hablando, en el cual Jeffrey Epstein afirmó que estaba ayudando a Elon Musk a encontrar un nuevo presidente para Tesla. Eso es. Pero de nuevo, para mí hay dos historias diferentes. Una es, hice negocios con este tipo, y Kimball ahora mismo creo que tiene una empresa de agricultura vertical. Sí, esto es de antes. Sí, es de antes. Entonces tenemos dos cosas diferentes. Una, por ejemplo, te voy a contar una historia loca. La primera vez que vine a Florida, estaba involucrado en un proyecto que se llamaba Mafia States of America. Nos entrevistábamos con ex mafiosos y personas que habían estado en ese mundo. Fui al restaurante Casa de Angelo. El primer día que fui estuve cenando con Michael Francis. Michael Francis era uno de los que más ganaba. Era un capo de la familia Colombo. Él entró y este lugar, Casa de Angelo, era dirigido por italianos, así que sabían quién era. Buonasera, me hablaron con amabilidad. Al día siguiente que fui lo hice con Chaz Palminteri, el actor de Bronze Tale. Ha hecho un montón de películas de la mafia y tiene un increíble espectáculo unipersonal. Él fue el que vino conmigo la segunda vez. Oh, buonasera. Ok, la tercera vez que fui a comer a este restaurante italiano me llevé a Salvatore Gravano. Cuando le llamé Sammy, casi pierden la cabeza. Pensaron, madre mía, Salvatore Gravano, el ex subjefe de la familia Gambino está aquí. Estábamos sentados en la misma mesa. La cuarta vez que fui pensaron que yo era un gángster italiano. Les dije, no, soy del Middle East. Solo estoy entrevistando a estos tipos porque tengo una relación con ellos y me interesa este mundo, por lo que vamos a hacer un documental, un programa sobre esto. El reto se convierte a
veces, cuando eres visto, a la gente le encanta sacar conclusiones y decir, bueno, esto es lo que está pasando. La parte que quiero aislar es la final con Musk. Creo que lo que Musk está haciendo, ya sabes, al 100% está el argumento de lo que se está llevando de lo público, del gobierno, un montón de financiación del gobierno para SpaceX. Incluso Tesla tiene que responder por eso, y eso es parte del capitalismo, de donde recibes el dinero y demás. Esa es una historia diferente. La parte que quiero aislar es la que está vinculada a lo que Epstein hizo con las chicas. No tiene nada que ver con Musk. No que yo haya visto respecto a las chicas, pero hay lazos de negocios significativos y lo que acabo de mencionar es parte de eso. Otra parte que cubro en mi libro está relacionada con estos hermanos que trabajaron para Epstein y su hermano Mark Epstein, OSA Properties, que ha sido vinculada a la operación de tráfico sexual. Esos apartamentos que mencioné antes eran propiedad de OSA Properties. Uno de estos dos hermanos, Jonathan Barrett, que trabajó directamente para Epstein y luego trabajó para Mark Epstein en OSA Properties, también trabajó para esta empresa llamada Luminous. Y Luminous es una afiliada o está relacionada con LS Power. LS Power es un importante proveedor de Epstein y muchos de estos directores de Luminous, por ejemplo, son los mismos que fueron directores para el vínculo de inversión especial que Epstein tenía con Bear Stearns llamado Liquid Funding. También vínculos de inversión y empresas vinculadas a Glencore, que es Mark Rich, quien es un conocido afiliado de, bueno, más o menos abiertamente se refiere a él como un activo de Mozart. Era un comerciante de materias primas fugitivo de los Estados Unidos durante mucho tiempo por ayudar a Israel a evitar el embargo de petróleo de las naciones árabes. Pero, por ejemplo, fue indultado por Clinton de forma muy controvertida. Supuestamente esto se debió a la gran presión que Ehud Barak ejerció sobre Clinton en aquel momento y cosas por el estilo. De todos modos, tiene una especie de conexión compartida en esto de Kimball Musk. Luego tienes una mujer llamada Nicole Junkerman, de la que escribí mucho en el libro, que ha invertido en los últimos años muy extensamente en SpaceX. Nicole Junkerman, tal vez debería retroceder un poco antes de llegar a Nicole. Básicamente lo que señalo en mi libro es que existe la operación de tráfico sexual de Epstein, que todo el mundo conoce, pero parece haber habido otra operación paralela que utilizó para operaciones de influencia. Supongo que podría decir que involucraba a mujeres, pero eran mayores de edad, eran mujeres bien educadas en algunos casos y probablemente en la mayoría de los casos, pero al menos en unos pocos casos que conocemos, Epstein financió su educación de posgrado y ayudó a conectarlos. Terminaron casándose o saliendo con gente poderosa, o algo así como conocerlos dentro de su círculo. Así que supuestamente Trump es uno de estos tipos, ¿verdad? Su novia antes de Melania, Selina Middelfart, Epstein la llevaba con él. Es un nombre horrible. Sí. Qué mal. Bueno, ella es de Noruega y puede que en Noruega suena fart. No, es fart. Es como suena, Middelfart. Es una heredera noruega muy atractiva a pesar del apellido, supongo. Probablemente eso le ayudó, pero ella y un par de estas otras mujeres que Epstein llevaba a la Casa Blanca de Clinton en los 90 terminaron casándose con gente muy poderosa. Ella salió con Trump y luego supuestamente Melania fue presentada a Trump por Ghislaine y Jeffrey Epstein. Al menos es lo que afirmaron. ¿Quién lo afirmó? Supongo que fue Ghislaine o Jeffrey Epstein en algún momento antes de su infamia. Así es como Trump conoció a Melania a través de Epstein. Existe esa alegación que fueron presentados el uno al otro, ya sabes, pero lo de la industria del modelaje y demás de Epstein fue antes de conocerse su infamia, al menos públicamente. Y a Trump le gustan las modelos, creo que todos sabemos eso. Bueno, eso no es noticia de última hora. Pero quiero decir, no es como si fuera, oh, mira, conoció a Melania, que es menor de edad en ese momento, ¿verdad? No fue así. Así que de nuevo, si estás tratando de asegurar tu influencia a través de gente poderosa y no crees que sean susceptibles a tu operación de chantaje sexual con menores, puede ser el casamentero que los ponga en el camino de la felicidad conyugal, ¿verdad? Porque con quien te presente a tu marido o tu mujer puede que mantengas el contacto durante mucho tiempo. O si vienen a pedirte un favor, puede que estés dispuesto a hacerlo. Hay algunos otros casos en los que esto sucedió y una de estas mujeres es Melanie Walker, de la que podemos hablar más tarde porque ella es parte de la conexión Bill Gates-Epstein. Esta señora Junkerman, tengo curiosidad. Nicole Junkerman parece ser otra de estas mujeres. ¿No es una modelo de Instagram? No, pero fue modelo, es una exmodelo y ahora está casada con un multimillonario italiano de petróleo muy rico. Es mucho mayor que ella, creo. Sí, lo vi, tiene 63 o algo así, 66. Y ella es muy atractiva, ¿verdad? Ferdinando Brachetti Peretti. Sí, algo así.
Supuestamente hubo una reunión en septiembre de 2002 en el Reino Unido en una casa que es propiedad de Wexner. Nicole Junkerman iba del brazo de Epstein con una mujer morena desconocida y fue pasada a estos dos senadores de Estados Unidos que estaban allí. La implicación allí, por cierto, esto sucedió justo antes de la votación de la guerra de Irak. La acusación es que puede haber habido algún tipo de chantaje sexual. Pero, ¿por qué Nicole Junkerman está con Epstein y estos senadores en ese lugar? Es un poco extraño. Y luego hay algunas otras conexiones de negocios a lo largo de los años. Por ejemplo, Carbine 911, que es este tipo de aplicación centro de llamadas de emergencia 911 o algo así, que se está vendiendo en todo Estados Unidos. Fue creado principalmente por los veteranos de la Unidad 8200, una agencia de inteligencia de Israel. Fue presidido y uno de sus principales inversores fue Ehud Barak. Por supuesto, ahora sabemos que estaba muy cerca de Epstein. Barak instó a Epstein a invertir al menos de lo que sabemos $1 millón en esa empresa y al parecer Leslie Wexner también invirtió mucho dinero. Al mismo tiempo, por supuesto, Ehud Barak estaba recibiendo un montón de dinero de la Fundación Wexner y otras cosas raras estaban sucediendo a la vez. En el momento en el que Ehud Barak estaba en la junta y Pinches Bucarest, que es un excomandante de la Unidad 8200, y algunos otros chicos de esta red, Nicole Junkerman estaba en la junta directiva también, y ahora ella ha invertido en SpaceX. Es una de estas chicas al estilo Bond. Supongo que se podría decir que estaba en una categoría alrededor de Epstein junto a Melanie Walker. ¿Sabes lo que me parece? No puedes controlar quién invierte en tu empresa, ¿de acuerdo? Puedes y no puedes. Es decir, permíteme reformular eso. Sí, pero hasta cierto punto. Pongamos a Elon Musk y a Twitter como ejemplo. ¿Qué quiere hacer Elon Musk con Twitter? Quiere convertirlo en X y específicamente como modelo para eso se refiere a WeChat, ¿cierto? A mucha gente no le gusta WeChat, al menos en los Estados Unidos, porque tiene muchos datos sobre todo lo que haces. Y si los datos son el nuevo petróleo, como se dice a menudo, quien posea la aplicación del todo va a poseer la mayor parte de los datos. Van a ser los nuevos varones del petróleo, los varones de los datos, los nuevos Rockefeller. Así, WeChat, la propia empresa matriz de WeChat, es un importante inversor de Tesla y uno de sus accionistas más activos. Es un poco raro. ¿Una pequeña empresa china? Sí, por lo que sería algo así como, ¿por qué quiere replicar lo mismo? ¿WeChat es un gran inversor de quién? No, la empresa matriz de WeChat, creo que es Tencent, si no me equivoco. ¿Es inversor de qué? Tesla, en Tesla. Sí, y quiere traer WeChat aquí. Yo personalmente, ya sabes, si estás en contra del FEM y Musk tiene posturas de estar en contra del FEM y ellos están a favor de la identificación digital. ¿FEM es Foro Económico Mundial? Perdón, sí, el Foro Económico Mundial, pero no es solo exclusivo de ellos, ¿verdad? Hay un montón de otras partes interesadas, incluyendo a Bill Gates, por ejemplo, una gran fuerza detrás de ID 2020 y todo eso. Gran parte de esta red en particular está muy interesada en crear una especie de aplicación para todo, porque todo lo que haces, finanzas, redes sociales, todo estará en un lugar centralizado y obtendrás todos esos datos. ¿Una super app? ¿Qué es esto del ID 2020? ¿Qué es? Es una asociación público-privada que fue supervisada y creada bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Creo que es la Fundación Rockefeller y hay otras organizaciones sin ánimo de lucro que fueron creadas por la Fundación Gates, como Gavi, la Alianza para las Vacunas. Bill Gates es un gran defensor de todo este paradigma de identificación digital. Pero quiero decir, el beneficio de esto, si estos tipos consiguen todos los datos y se los pueden vender a las agencias de seguridad, se lo pueden vender a quien sea, ¿verdad? Porque si los datos son el nuevo petróleo, esa es la manera de hacer dinero. Tienes los datos de todo el mundo en esa aplicación, eso es una cosa, pero al mismo tiempo ten en cuenta también que Musk es un contratista militar y de inteligencia e históricamente si nos fijamos en las ambiciones de las agencias de seguridad nacional en lo que respecta a la vigilancia masiva, querían una cosa así desde hace mucho tiempo. Tener los datos de todo el mundo en un solo lugar. Podemos saber exactamente lo que están haciendo en todo momento. Y luego también está este interés por su parte de utilizar la IA para predecir lo que va a suceder, una especie de paradigma precrimen. Como en Minority Report, que saben lo que va a suceder antes de que suceda. Bueno, ha sido puesto a prueba o ha sido puesto a prueba en el pasado por empresas como Palantir de Peter Thiel, que hizo PayPal con Musk, ¿verdad? La policía predictiva y de hecho William Barr, bajo Trump, creó un programa de precrimen
crimen en los Estados Unidos llamado DEEP, bajo el Departamento de Justicia, que ha arrestado a algunas personas por sus publicaciones en las redes sociales y cosas así. ¿Arrestados por sus publicaciones en redes sociales? Bajo el pretexto de que estaban previniendo tiroteos masivos antes de que sucedieran. Esa era en su momento la gran preocupación, ¿verdad? Hay una parte de eso. Es una pendiente resbaladiza. Lo es, pero Predictive Analytics saca los datos. Si quieres conseguir un trabajo que te proteja durante décadas, si quieres especializarte en algo que sea seguro, utiliza Predictive Analytics. Todo el mundo ha contratado Predictive Analytics. Hay una forma de Predictive Analytics que funciona sin datos. Un profesor observa a un niño en la escuela y dice, por el comportamiento que está mostrando, este chico es capaz de hacer algo. Ha sido pillado con esto, ha sido pillado con aquello. Y van y hablan con otros profesores y dicen, vamos a vigilar al pequeño Joy. Eso es un análisis predictivo formal para predecir si este chico va a hacer algo estúpido o si aquel chico va a hacer algo estúpido. Entiendo lo que dices, he visto Minority Report y es una pendiente resbaladiza. Lo entiendo totalmente, es algo resbaladizo. El problema es que cuando le das esos derechos al gobierno, no los vas a recuperar. No hay duda al respecto. Seguirán avanzando. ¿Sabes lo que vi hoy que fue genial? Vi un video, Rob, te lo enviaré, de... ¿Cuál es su nombre? Que valida tu punto de vista. ¿Quién es este fantástico presidente de Canadá que todo el mundo... Justin Trudeau. Este chico tan dulce que todo el mundo recuerda. Quiero enviarles esto. Esto valida lo que estás diciendo. Rob, si puedes poner esto muy rápido. Aquí está el clip de lo que dijo acerca de las armas hace 12 años o hace 10 años. Él decía la única cosa acerca de Canadá y hablaba de una manera muy agradable. Así lo hace. Ya sabes, esto es Canadá. Amamos las armas. Nunca nos podrán quitar nuestras armas. No pasaremos por ahí. Y era como, qué tipo más dulce, ¿verdad? Y luego ya sabes, 12 años más tarde, si era efectivo en el día de hoy. En Canadá no tendremos más. ¿Qué le pasó a este tipo? Tienes que escucharlo porque valida lo que dices. Si puedes reproducir este clip, eso es predictivo. ¿No te está dejando? No está cargando. ¿No carga? Déjame reproducirlo desde aquí. Bueno, mientras lo solucionamos, otra cosa que quiero agregar sobre esto del análisis predictivo... Adelante, no adelante. El problema es que muchos de estos algoritmos no son 100% precisos. Si estás tomando la decisión de encarcelar o no a una persona sobre la base de la IA y estás apoyándote en algo que según la propia empresa dice que tiene un 76% de precisión, lo que no es algo inaudito en esta industria en particular, y muchas veces esas cifras son las que dice la compañía, no está auditado, por lo que podría ser el 50%, que es como tirar una moneda al aire. Y con eso estás diciendo si quitarle a alguien o no sus libertades. Oh, Dios mío. Basándote en eso, esa es otra razón por la que creo que es particularmente problemático. Ese es un tema por el que acabamos de pasar, lo de Elon Musk. Entonces, ¿es más quien está invirtiendo o tu pregunta ¿es un tipo libre o tiene que aceptar cierto tipo de cosa para que le puedan seguir financiando? Puedo ver dónde alguien podría estar tentado a tomar una decisión política por otros beneficios que podrían venir, ¿de acuerdo? Pero no hay nada en relación a chicas más jóvenes con él. No que yo haya visto. Fantástico. Por eso quiero aislar estas cosas. Si te ha gustado este contenido y quieres ver más, suscríbete si aún no lo has hecho y no te olvides de dejar un me gusta. Gracias por vernos. En primer lugar, quiero dividir esto un poco. ¿Es el Bitcoin dólar realmente un regalo que ha caído en las manos del gobierno de Estados Unidos? En un momento en el que estamos viendo o dirigiéndonos hacia el final del petrodólar, en el que sabemos que, por ejemplo, Arabia Saudita ya ha declarado que el petróleo será vendido en otras monedas. Ciertamente Rusia se está alejando de ello. Sabemos que China quiere. Entonces, ¿es esto una especie de regalo que ha caído en sus manos? O, si quieres ser ultra conspiranoico, ¿han creado algo que es mejor que el petrodólar? Bueno, en el caso del abandono del petrodólar por parte de Arabia Saudí, se podría argumentar que Mohammed bin Salman lleva tiempo alejándose del dólar, mucho antes de ese anuncio oficial. Básicamente, cuando llegó al poder, estaba tratando de llevar a Arabia Saudí a una economía post-petróleo. Lanzó su Plan Visión 2030 e hizo insinuaciones de que iba a intentar alejar a Arabia Saudí del petróleo y convertirla en líder de la cuarta revolución industrial, incluida la infotecnología. Y también hemos visto a otros grandes actores del petróleo en Oriente Medio, como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, hacer esencialmente lo mismo. Creo que es algo que se ha planeado desde hace algún tiempo.
Y lo que es interesante es que el MBS, tan pronto como llegó al poder y durante la administración Trump, estaba muy cerca del yerno de Trump, Jared Kushner, quien también sabemos por correos electrónicos que han salido desde entonces, promovía la idea de las stablecoins como una stablecoin oficial del dólar estadounidense. En realidad creo que fue una entrada de blog de Sam Altman que compartió con Steve Mnuchin del Departamento del Tesoro hablando de la moneda US. Esto fue antes de que Circle lanzara USDC, pero es interesante. Es muy posible que estas discusiones se mantuvieran hace algún tiempo, que no sea tan reciente como puede parecer basándose en los titulares que han salido recientemente. Todo lo que realmente quiero añadir a esto es que es importante tener en cuenta que cuando el sistema del petrodólar ha sido la norma para mantener el dólar como moneda de reserva mundial, Estados Unidos ha ido a la guerra y ha matado a millones de personas para defenderlo. Una de las motivaciones probables, obviamente hay más de una, pero una de las claves para invadir Irak argumentaría que fue el hecho de que Saddam Hussein, no mucho antes de la invasión, hubiera empezado a vender petróleo en euros en lugar de en dólares y hubiera ganado mucho más dinero, mostrando con el ejemplo a otros miembros de la OPEP que podían ganar más dinero vendiendo en monedas diferentes al dólar. Y luego, por supuesto, tienes el caso de Libia en 2011, donde Gaddafi estaba tratando de pasar a una moneda respaldada por oro llamada el dinar y estaba vendiéndoselo a países africanos, muchos de los cuales, o bien, utilizaban dólares o el material financiero francés. Por eso Estados Unidos y Francia dirigieron esencialmente esa operación del cambio de régimen con consecuencias devastadoras para Libia, que solía ser el país más seguro de África y que luego se convirtió en el más peligroso. Se ha citado como un ejemplo o una razón de por qué la inmigración se salió de control en Europa después de ese punto. El dólar, ya sabes, hay casos en los que el gobierno de Estados Unidos, o más bien el imperio de Estados Unidos, está dispuesto a llegar a extremos para defender el dólar. La idea de que se quedaran de brazos cruzados y dejaran que la desdolarización sucediera sin tener algún tipo de plan en marcha, sobre todo sabiendo que no podían mantener esto indefinidamente, y que el mundo iba a pasar en algún momento a una economía post-petróleo, es poco probable. Creo que es importante tener en cuenta que esta gente ha sido muy seria y ha jugado muy sucio, creando una inestabilidad demencial solo para mantener el dólar como moneda de reserva mundial, porque da muchas ventajas a Estados Unidos. Tengo la plena convicción de que pretenden mantener esas ventajas, aunque eso signifique un sistema diferente. Cuando Saddam Hussein empezó a vender petróleo en euros, ¿fue antes de la Primera Guerra del Golfo o de la Segunda? Hablamos de después del 2000, un poco antes de la invasión de 2003. No recuerdo exactamente en qué año, pero creo que fue entre 2000 y 2002. Fue después de la Primera Guerra del Golfo. Es importante tener una visión de conjunto. El panorama general es que países como Argentina y también el Líbano y varios países de todo el mundo han sido blanco de la guerra económica durante mucho tiempo. Argentina es un buen ejemplo. Se podría argumentar que comenzó en los años 70 y 80 con la política económica. Quiero decir, cuando Argentina era una dictadura militar, algunas de las políticas financieras que adoptaron fueron completamente demenciales. En la década de los 90 estuvo en el poder un neoliberal que, en mi opinión, fue muy malo para Argentina, Carlos Menem. Luego se produjo el colapso económico de 2001, que podría decirse que fue consecuencia directa de muchas de esas políticas, tanto de la dictadura como de la presidencia de Menem. Entonces intervinieron el FMI y todas esas entidades. Lo que intentaban hacer tras el colapso económico de 2001 es que Argentina participase en cosas como los canjes de deuda por tierras o los canjes de deuda por recursos. Eso ha estado ocurriendo no solo en Argentina, sino en la mayor parte de América Latina, podría decirse durante mucho tiempo, y es una apropiación de recursos. Algo de lo que aludimos en este artículo y a lo que esperamos aludir en próximos informes y en un libro, es que muchas de las personas sobre las que he escrito Mark y sobre la que hemos escrito juntos, son los ingenieros de esto expresamente. Reventar la deuda de América Latina en los años 80 y 90 fue una manera de básicamente atar a América Latina a los Estados Unidos y, o más ampliamente, a muchos de los intereses económicos transnacionales con sedes en los Estados Unidos, como los bancos de Wall Street.
Ellos diseñaron mucho de esto. La situación actual en Argentina no surgió de la nada. Obviamente, el Banco Central de Argentina tiene gran parte de la culpa, pero eso tampoco ocurrió en el vacío. Los presidentes nombraban a los directores del Banco Central que hacían esas políticas. Incluso alguien como Milei, que ha arremetido contra el Banco Central de Argentina, colocó a un expresidente del Banco Central en un alto cargo de su gabinete. Son decisiones que toman los políticos. Como alguien que ha estado allí informando desde el terreno en Argentina y sobre la política argentina, la corrupción allí, hay políticos en Argentina que ni siquiera intentan esconder lo corruptos que son. Es sencillamente flagrante en algunos casos, de una manera que nunca había experimentado en ningún otro lugar del mundo. Honestamente, creo que lo que está pasando en Argentina... Tienes que ir al Líbano. Sí, esas personas pueden necesitar stablecoins debido a la situación económica actual, pero creo que fue diseñado para que fuera de esa manera. Fue diseñado para que estuvieran en esa posición. ¿Y quién se beneficia de eso? Las mismas personas que, yo diría, crearon la solución y crearon el problema. Solo quiero añadir algo rápido sobre la dolarización. Mark y yo creemos que gran parte del objetivo de esto es la dolarización encubierta a través de las stablecoins. La dolarización ha ocurrido en países latinoamericanos específicos en el pasado. Ecuador, por ejemplo, y El Salvador. Cuando se dolarizan, esos países pierden su soberanía financiera. Se vuelven dependientes de las decisiones de la Fed y de ahí se derivan muchas consecuencias. Este es un esfuerzo de los mismos arquitectos de los casos del Ecuador y El Salvador para imponer lo mismo en América Latina, pero bajo un disfraz más encubierto. No parece una dolarización abierta cuando se trata de las stablecoins, las cuales no están directamente conectadas al gobierno de Estados Unidos, pero están directamente conectadas al sistema del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, también tenemos algunas de estas empresas a las que Zap está conectado, por ejemplo, que también están respaldadas por esta empresa, Endeavor, que es la cúspide de empresas como Satellogic, que fue una parte clave de nuestro artículo anterior, Death from Above. Si nos fijamos en la junta de Satellogic, tienes al ex jefe del Departamento del Tesoro, Steve Mnuchin. Tienes a Howard Lutnick de Cantor Fitzgerald, parte de la gente importante involucrada en el sistema del Tesoro. Y luego tienes a alguien del grupo Rahatan, se llama así por Nick Rahatan, que básicamente dirigió las políticas de deuda de América Latina de JP Morgan a lo largo de la década de 1980, ganando el banco una cantidad absurda de dinero y realmente agravando la crisis de la deuda de América Latina como la conocemos hoy en día. Entonces, ¿por qué están todas estas personas en el consejo de la empresa Satellogic, por ejemplo? ¿Y por qué estas personas aparecen en Zappo? ¿Por qué están estas personas que también están involucradas en stablecoins como PayPal, por ejemplo, o BYUSD? ¿Por qué están en Endeavor, la mafia de PayPal? Creo que es tanto que es muy difícil ignorarlo y escribirlo como una coincidencia. ¿Algo que añadir? Sí, respecto al juego de Tether. Creo que es muy similar, pero al revés de lo que Elon Musk está haciendo. Tether comenzó con dinero, ¿verdad? Con la stablecoin. Y ahora están entrando en satélites y chips cerebrales. Musk está haciendo chips cerebrales y satélites. Se hizo cargo de una red social posiblemente por los datos de los usuarios y ahora está convirtiendo o ha hecho muy explícitas sus intenciones de convertir Twitter X en un banco que espera que sea la mitad del sistema financiero. ¿Por qué ocurre esto? Es muy extraño. Y luego cuando consideras todos estos vínculos con PayPal, por supuesto, Musk es cofundador de PayPal, todo es muy... Sí. En ese sentido, muchos de los puntos de discusión de personas influyentes en el espacio de Bitcoin durante algún tiempo han sido como: esta es una solución a la política irresponsable de los bancos centrales, a la política fiscal del gobierno y cosas por el estilo. Y un sistema monetario basado en la deuda y en el fiat, ¿qué te da? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones del sistema que pretende vincular el dólar a eso y utilizarlo para perpetuar el dólar? Creo que la gente debería preguntárselo seriamente, porque ahora mismo tienes compañías que solo operan con Bitcoin, cogiendo mucho dinero de Tether y diciendo: vamos a usar el dólar para hacer más fuerte a Bitcoin. Y cosas así, pero no se puede hacer eso. Y luego también estar como: el fiat es malo, el banco central es malo, y luego esencialmente amigarte con ese mismo sistema. Parece un poco extraño, ¿no? Sí, personalmente creo que sí.
Ok, en el caso de la inteligencia de Estados Unidos, si nos remontamos al principio, e incluso ha habido subdirectores de la CIA que han dicho que todo era gente de Wall Street en el principio, eran abogados de Wall Street, eran banqueros de Wall Street. Desde ese momento, desde la génesis de la CIA, ha habido puertas giratorias entre la CIA y Wall Street que han continuado hasta hoy. Realmente se podría considerar a la CIA como una empresa público-privada en cierto sentido. Es una agencia de seguridad pública, pero más o menos ha funcionado a lo largo de su historia como la policía secreta de Wall Street. Es por eso que sus primeros golpes, por ejemplo, como su primer golpe en Guatemala, se hicieron en nombre de United Fruit, una importante corporación multinacional con sede en los Estados Unidos que, curiosamente, fue adquirida más tarde por el padre de Leon Black y luego por el mentor de negocios Leslie Wexner. Conozco a ese hombre. Y luego también tienes el golpe de Estado en Irán sobre el petróleo anglo-estadounidense, como ellos perdieron sus participaciones allí. El golpe de 1973 en Chile se puede argumentar que fue debido a los esfuerzos para nacionalizar el cobre, con todas estas empresas mineras, en gran parte occidentales, que estaban perdiendo. Entonces vienen y dan un golpe de Estado, ¿y qué tienes? Realmente ha sido simbiótico durante algún tiempo y creo que a medida que avanzábamos en la era de la información, la CIA vio una oportunidad. Bueno, permíteme retroceder un poco. Internet desde el principio se inició originalmente como ARPANET, un proyecto del Pentágono. Para cualquiera que realmente quiera conocer esa historia, recomiendo encarecidamente el libro Surveillance Valley de Yasha Levine. Se creó esencialmente en Vietnam como un programa de contrainsurgencia. Ese era su objetivo por las mismas personas que participaron en cosas como el programa Phoenix, que fue el primer caso en el que la inteligencia militar, al menos la inteligencia militar estadounidense, utilizó bases de datos para obtener nombres de disidentes y luego asesinarlos. Muchos de ellos no eran realmente disidentes, solo sospechosos de serlo o vecinos de disidentes y demás. Del programa Phoenix se pasa a todas estas dictaduras respaldadas por la CIA, como Pinochet en Chile, por ejemplo. La Operación Cóndor utilizó exactamente el mismo sistema. Ellos han estado construyendo estos sistemas con Internet incluso antes de que el Internet moderno, como lo conocemos ahora, existiera. Hubo esfuerzos desde el principio para crear las empresas que llegarían a dominar Internet y eso ha sucedido. Es una cuestión de registro público. Si nos fijamos en las empresas más grandes del Big Tech, ya sabes, he hecho un trabajo sobre cómo Facebook fue lanzado esencialmente como una resurrección de un programa fallido de DARPA llamado LifeLock, por la misma persona que resucitó el programa fallido de DARPA, Total Information Awareness, una de las propuestas de vigilancia más locas de la historia de Estados Unidos, y lo resucitó como Palantir. Puedes agradecérselo a Peter Thiel, cofundador de PayPal. Muchas de estas otras empresas que se han hecho enormes, como Google, por ejemplo, tienen historias similares. Hay un buen artículo de Nafez Ahmed, escrito cuando publicaba en Insurgent Intelligence, titulado How the CIA Made Google. Si nos fijamos en muchas de estas empresas, encontraremos agencias de inteligencia al principio. Palantir, mencionada antes, tomó dinero de In-Q-Tel, se desarrolló muy estrechamente con la CIA. Empezó en PayPal, en una escisión de PayPal. Oracle, otra gran empresa de Silicon Valley, tuvo a Larry Ellison trabajando en el proyecto Oracle de la CIA antes de fundar la empresa de base de datos, Oracle. Ese proyecto se convirtió esencialmente en la infraestructura de Oracle tal y como la conocemos hoy en día. Ha habido mucha simbiosis entre las agencias de inteligencia y estas grandes empresas durante mucho tiempo. No podrían haberlo hecho sin capital de riesgo, que es posiblemente la razón por la que la CIA lanzó In-Q-Tel a finales de los 90, porque querían convertirse en grandes actores de Silicon Valley, porque cuando decides quiénes son los que mandan, bueno, hay mucho que hacer al respecto. Lo que he mencionado antes sobre Total Information Awareness, este fue un programa que fue considerado tan loco a principios de la década de 2000 que esencialmente todas las publicaciones de los principales medios de comunicación arremetieron contra él y los grupos de derechos arremetieron contra él. Pero luego, cuando relanzaron el mismo programa esencialmente como una entidad del sector privado, nadie se quejó. La CIA durante mucho tiempo y otras agencias de inteligencia han seguido exactamente este libro de jugadas, específicamente la inteligencia israelí. Cuando te pasas al sector privado, a veces puedes salirte con la tuya muchas más cosas que en el sector público, dependiendo de lo que estés intentando hacer. Ha habido esfuerzos para hacer eso, yo diría, desde hace mucho tiempo.
Y si nos fijamos en cómo estas grandes empresas de tecnología se han desarrollado y en, por ejemplo, las revelaciones de las filtraciones de Snowden, de la cantidad de datos que estas empresas privadas están vendiendo o pasando a la inteligencia de Estados Unidos para la vigilancia sin orden judicial. Quiero decir, han sido colaboradores de esto durante mucho tiempo y creo que realmente no ha habido suficiente escrutinio sobre esto. Yo realmente diría que muchas de estas empresas operan más a menudo que no como frentes de inteligencia. Se ha llegado al punto también donde en los Estados Unidos, específicamente la gente detrás de estas grandes empresas de tecnología, las más grandes de las grandes empresas de tecnología, son también los principales donantes de los dos partidos políticos de Estados Unidos. Tienes a Peter Thiel en el lado republicano, tienes a Reid Hoffman en el lado demócrata y a Eric Schmidt en el lado demócrata. Financian a nuestros políticos y dominan nuestra infraestructura del sector privado, sobre todo porque nos hemos visto obligados a estar más online específicamente desde la era COVID. El objetivo es tener las cosas digitalizadas aún más y que todo esté en los sistemas de estas personas y que seamos completamente dependientes de su infraestructura. Y estas personas se acuestan con inteligencia. Incluso, aparte de las conexiones con inteligencia, tienen un montón de ropa sucia. ¿Por qué Jeffrey Epstein tiene conexiones con casi todos los grandes oligarcas de la tecnología en los Estados Unidos? Quiero decir, no hay suficiente gente que se haya molestado en hacer esa pregunta. ¿Por qué fueron citados tantos de ellos durante el caso JP Morgan Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que terminó siendo resuelto? He olvidado cuando pagó JP Morgan para que todo desapareciera, pero mucho dinero. Leon Black es el nombre que parece ser uno de los más prominentes que ha salido de su libro negro, y hay sospechas sobre algún préstamo importante que dio o cantidad de dinero que dio a Epstein para gestionar, creo recordar. Sí, olvidé la cifra exacta, pero es astronómicamente alta. Epstein también administraba la fundación de su familia y Epstein también era fideicomisario en la Fundación Wexner y participaba en todo tipo de esfuerzos filantrópicos. En ese mismo periodo de tiempo visitaba la Casa Blanca con regularidad e iba a viajes oficiales de negocios de Microsoft con el director de tecnología de Microsoft. Más tarde, en 2001, Epstein dijo al Evening Standard del Reino Unido que hizo todo su dinero debido a los vínculos con Donald Trump, Leslie Wexner y Bill Gates. Y la gente actúa como si Bill Gates y Epstein no se hubieran conocido hasta 2011, cuando él ya no estaba afiliado a Microsoft. Ha habido un enorme encubrimiento de todas estas otras conexiones de Epstein. Siento que todo mi propósito en lo que respecta a la investigación de Epstein es hacer que la gente sea consciente de ello, porque yo diría que la razón por la que Epstein fue a la cárcel y todas esas cosas sucedieron fue porque había un gran problema de facciones dentro de este grupo. Había intereses particulares que querían a Epstein fuera y querían demonizarlo y hacerlo quedar muy mal, pero no querían que se supiera lo suficiente como para que implicara cosas en las que ellos también estaban involucrados o habían estado involucrados en el pasado. Pero Epstein estaba involucrado en discusiones de criptomoneda con sus compañeros. Concedió una entrevista en la que deliraba sobre el potencial de Bitcoin, no como moneda, sino como activo digital. En 2017, Elizabeth Stark ha salido a decir que Epstein intentó darle dinero. Ella dijo que no, porque Epstein estaba tratando de invertir en Lightning Labs y todas estas cosas. Como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estaba tan cerca de Joey Ito en el Mid Media Lab? ¿Estuvo involucrado en el lanzamiento de la iniciativa de la moneda digital? ¿Epstein influyó en eso? No lo sabemos. Y ha habido realmente muy poco interés de los medios en averiguar cualquiera de las respuestas a estas preguntas. Sí, he estado escribiendo a tiempo completo desde supongo que alrededor de 2016 y probablemente a principios de 2017 me convertí en escritora profesional para Mint Press News y luego trabajé en mi camino hasta ser reportera de investigación senior. Me fui de allí probablemente en marzo o abril de 2020. Hice algo de trabajo para mi amigo Ryan Christian en The Last American Vagabond. Y luego, unos meses más tarde, creé mi propio sitio web llamado Unlimited Hangout. Y allí, ya sabes, publico cosas, obviamente, pero también tengo algunos otros colaboradores también. Tengo un podcast llamado también Unlimited Hangout,
Aunque ha sido una especie de pausa últimamente porque he tenido un año muy loco, como algunas personas podrán saber. En general, básicamente cubro inteligencia, Silicon Valley, todo tipo de cosas en esa esfera. Pero ya sabes, con la era del COVID, por ejemplo, también me metí en cosas de bioseguridad y demás. Estudio cómo los gobiernos y las empresas se entrelazan y realmente no es fundamentalmente diferente de la delincuencia organizada. Últimamente he estado haciendo mucho más en materia financiera y específicamente en la banca. Es un buen espectáculo para mí porque desde que descubrí Bitcoin he sido poco a poco arrastrado por este agujero en donde me he dado cuenta de que todo lo que creía o todo lo que pensaba que era verdad no es verdad. Le pasa a todo el mundo. Y mis amigos piensan que estoy loco, sí. Pero supongo que eres como un verdadero periodista de investigación de la vieja escuela en lugar de... He tenido a Michael Mice en el programa un par de veces. Él se refiere a los principales medios de comunicación como medios corporativos. Es justo. Supongo que eres de la vieja escuela. Sí, bueno, me refiero a los medios corporativos en el sentido de que están en deuda con las corporaciones que los poseen, que invariablemente son cualquier tipo de oligarcas que tienen sus manos en una serie de pasteles que a menudo incluyen actividades ilegales. Así que, ya sabes, definitivamente diferente a lo que yo hago. Cuando me metí en esto, tenía una especie de romanticismo sobre el periodismo de investigación como el periodista de la vieja escuela que salía a buscar una historia y hacer un trabajo adecuado, pero siento que hay cada vez menos de eso ahora. La economía ha cambiado, pero probablemente tú tengas una opinión al respecto. Sí, bueno, obviamente los viejos tiempos del periodismo de investigación, ya sabes, todo es muy diferente debido a que todo es online y digital, incluyendo los periódicos y los documentos de esa naturaleza. No vivo Occidente y no lo he hecho probablemente durante la última década, pero me importa mucho el material de origen. Me importa que el material de origen sea de calidad y que la construcción de la historia se base en eso. Suministro todas esas fuentes en mis artículos para que idealmente, aunque obviamente no siempre sucede, pero para que idealmente la gente que lea mi trabajo compruebe esas fuentes y si están interesados, persigan su propia investigación. Porque no quiero que necesariamente aceptes mi opinión o lo que escribo, sino su valor nominal. Algo así como, no creas en mí, cree al material de origen, porque esto importa y no me lo estoy inventando. Los medios de comunicación corporativos, ¿verdad? O los principales medios de comunicación, como sea, realmente no proporcionan sus fuentes gran parte del tiempo para ciertas cosas. O citan a un funcionario de seguridad nacional y no cuestionan lo que tiene que decir en absoluto, aunque existe cualquier contexto histórico importante acerca de cómo tal vez ese funcionario fue atrapado mintiendo durante la guerra de Irak, por ejemplo, o todo tipo de cosas por el estilo. Así que intento añadir ese tipo de contexto. Francamente, sin embargo, hay un montón de historias que simplemente no se cubren, ni por los principales medios de comunicación, ni siquiera por los medios de comunicación independientes. Gran parte de los medios independientes hoy en día se centran en quejarse de la cobertura de los medios convencionales y no necesariamente en informar sobre cosas originales, lo que creo que es en realidad un gran problema porque creo que a estas alturas todos sabemos lo que los medios convencionales apestan, ¿verdad? Definitivamente hay una necesidad de tratar de encontrar las historias que no están siendo cubiertas, porque diría que incluso intencionalmente, algunas de las tácticas de los medios de comunicación y de las personas que los controlan es poner una historia que es intencionalmente molesta e indignante para que todo el mundo se centre en eso y no se centre en otras cosas, en el ciclo de noticias y otras cosas importantes que está sucediendo, ya sabes, se deslizan a través de las grietas. Es curioso cuando empiezas a reconocerlo y a verlo. Todo se vuelve mucho más claro. Pero ese primer paso de reconocerlo y verlo por ti mismo es una barrera difícil de romper. Pero cuando te das cuenta es como, espera, nada de esto tiene sentido. Vivimos en un mundo donde Bitcoin es un gran ejemplo. Yo soy un defensor de ella. Viajo por ahí, trato de hacer documentales sobre ello. Trato de ver las situaciones económicas de los diferentes países y luego entiendo el bien que Bitcoin puede hacer. También entiendo los riesgos asociados a ello. Tengo una imagen completa, pero tenemos tanta prensa escribiendo sobre Bitcoin de forma tan negativa e incorrecta que me hace pensar, bueno, ¿por qué este ataque y derribo? Me pareció un problema, pero luego me di cuenta de que la lucha más grande estaba con mi círculo
más cercano de amigos, tratando de explicárselo sin parecer un lunático. Me miran como si fuera Alex Jones. Es como, oh, está loco, pero es tratar de hacerles entender los incentivos que están detrás de esto. No sé si has tenido experiencias similares. Sí, absolutamente. Creo que la forma más fácil de llegar a la gente en ese sentido es ser como, ¿eres consciente de que los banqueros mienten y se involucran en actividades ilegales para expandir su dinero y poder, verdad? ¿Eres consciente de que los mismos banqueros, los directores generales o quien sea, son los que les hacen donaciones a los políticos y poseen los partidos políticos? ¿Usarían esa influencia para conseguir lo que quieren en política? Tienes que construir a partir de eso, a partir de las cosas que la gente sabe, y luego seguir con el hecho de que nunca han tenido que rendir cuentas por nada. ¿Qué crees que van a hacer después de décadas y décadas de no rendir cuentas ante una criminalidad descarada? ¿Hasta dónde crees que van a llegar? Así es como puedes llegar a algunas personas, pero obviamente va a haber personas que se resistan a ver las cosas como son, porque algunas personas simplemente, por la razón que sea, se sienten demasiado incómodos con la realidad a veces. No quieren enfrentarse al hecho de que el gobierno y las corporaciones estén constantemente haciendo cosas ilegales, absurdas, como matar a la gente y arruinar la vida de las personas porque están como, bueno, no puedo hacer nada para cambiar eso. Y no creo necesariamente que eso sea cierto, pero algunas personas lo interpretan de esa manera y están como, mejor no involucrarse en eso, o robar cantidades locas de dinero de la gente. Y prefieren mejor meter la cabeza en la arena, por así decirlo. Ese tipo de cosas son más difíciles de abordar, pero creo que con la gente que está abierta a averiguar, puedes pensar en maneras de empezar con un denominador común en el que estén de acuerdo sobre los incentivos para los poderes fácticos y construir a partir de eso. Bueno, escucha, permíteme darte una configuración de dónde estoy personalmente. En mi manera demasiado británica, he tenido problemas en aceptar lo que está sucediendo en el mundo. Nací en los 70, pero soy hijo de los 80 y los 90, que fueron décadas relativamente estables. Obviamente tuvimos la loca guerra de Irak en la que fuimos aliados, pero en general pensé que las cosas más locas que el mundo había experimentado eran de los libros de historia. 2 guerras mundiales, ya sabes, todo lo loco que pasó entonces. Ahora estamos en el 2023 y acepto a regañadientes que hay diferentes escenarios que trazo en mi cabeza. Puedo ver un escenario en el que partes del mundo, una guerra, podría escalar hasta la Tercera Guerra Mundial. Veo el aumento potencial de la tiranía a nivel mundial debido al estado de las finanzas económicas mundiales y la deuda. Y también observo la IA y pienso, esta IA está muy bien, pero ¿qué pasará cuando pongamos la IA en un robot y le demos un arma? Así que ahora estoy empezando a pensar, espera, este mundo está jodidamente loco. Podríamos estar dirigiéndonos a un lugar realmente peligroso. ¿Qué debería hacer? ¿Debería? Quiero decir, dijiste que habías dejado Occidente. Suena como si hubieras escapado de Occidente. ¿Debería construir un búnker en mi jardín? ¿Debería estar acumulando latas de comida o estoy sonando como un loco teórico de la conspiración? Ayúdame. Bueno, definitivamente creo que es probable. Piensa en todo lo que sucedió durante el COVID. Tuvimos todas estas señales enviadas por personas poderosas sobre que algo más grande que el COVID pronto estaría sobre nosotros, sea lo que sea. Así que si se trata de una guerra gigante, otra guerra mundial de ese tipo o algo más del tipo COVID 2.0, de lo que vivimos durante el COVID, persisten problemas con la inflación, ¿verdad? Y también problemas con la cadena de suministro. Es probablemente una buena idea tener un suministro de cosas necesarias para sobrevivir en tu casa. Quiero decir, para X número de días, semanas, meses, lo que sea. Eso es diferente para cada persona, pero definitivamente no es una mala idea. Y no creo que sea una cosa del tipo sombrero de papel de aluminio, decir, oh, me gustaría ser capaz de alimentar a mi familia si cierran todas las tiendas de comestibles. Vimos durante el COVID lo loco que podía ser. Vivo en Chile, en América del Sur, y cuando el COVID comenzó, sucedieron algunas cosas locas, como que había que enseñar ciertos documentos para entrar en las tiendas de comestibles y cosas así por un tiempo. Podría volver. Quiero decir, no es tan loco como ahora podría haber sido hace 4 o 5 años hablar de estas cosas, y no hay nada malo en estar preparado. Sería peor no estar preparado.
Sí, el COVID fue probablemente mi mayor llamada al despertar. Entendía muchas cosas mal. Creí en aquel momento, estaba convencido de que un confinamiento durante 2 semanas sonaba bien porque había un virus extraño suelto por ahí y empezaban a verse muertos en China y problemas en Italia. Y creo que esa fue mi llamada al despertar a través de todo eso. Al terminar el COVID, estaba como, oh, qué idiota eres, te han mentido acerca de todo, te lo has creído todo. Verás, ya no confío en nada. Probablemente no deberías, probablemente es más seguro. Sí, pero lo que no sé, Whitney, cuando miro algo como el COVID, porque puedo llegar a decir, los gobiernos son incompetentes y puedo ver la estupidez de las decisiones que tomaron. Claro, pero sé que otras personas van un paso más allá y dicen, no, no, el COVID era el plan para poner a prueba estas cosas y no sé hasta dónde llegar con eso. Sí, obviamente depende de lo que estés hablando, pero muchas veces la incompetencia del gobierno es la excusa. Simplemente hablando de política financiera y esas cosas. Lo que quiero decir es que es más fácil desmenuzar esos casos porque se puede ver lo obvio, quién se beneficia y quién no, a veces más fácilmente. La cuestión es, cuando la Fed imprimió un montón de dinero durante el COVID y se lo dio a BlackRock para su administración, ¿fue eso incompetencia, especialmente cuando BlackRock escribió un plan a finales del 2019 sobre la política monetaria que la Fed siguió a pies juntillas durante el COVID, sobre lo que la Fed tendría que hacer durante una crisis imprevista? ¿Fue eso incompetencia o corrupción? Muchas veces tratan de absolverse a sí mismos cuando son atrapados o empiezan a verse atrapados por algo corrupto. Es como, oh, no busques más, somos realmente estúpidos. Pero si tenemos en cuenta solo la cantidad masiva de transferencia de riqueza que ha ocurrido en los últimos 20 años hacia la gente de la parte superior, obviamente, bueno, yo creo que es obvio, no todo puede haber sido a causa de la incompetencia, ¿verdad? Y más ha salido a luz con el COVID también. Toda la historia de seguridad y eficacia acerca de las vacunas. Un montón de gente en los medios de comunicación alternativos sabía que era experimental y que no habían suficientes pruebas y demás y fueron censurados. Y luego ciertas cosas se impusieron a la gente a través de mandatos y cosas por el estilo. ¿Fue su incompetencia? Ellos sabían entonces lo que mucha gente de los medios alternativos sabía. Cuando digo ellos, me refiero a las personas a cargo. Aún así lo impusieron de todos modos y ahora están actuando como si no hubiera pasado. Sí, todo el tema de la censura fue una locura entonces y ha continuado. Va a seguir empeorando. ¿Cuánto? Sí, porque están tratando de poner a la IA a cargo de Internet y no solo a cargo de censurar lo que está en Internet, sino también hacer que la IA haga la mayor parte del contenido online. Supuestamente para el 2025, la IA generativa como ChatGPT va a producir el 96% o algo así de todo lo que leas online, lo que significa que los periodistas de los principales medios de comunicación van a ser completamente reemplazados por... Creo que algunas revistas ya han sido sorprendidas utilizando ChatGPT para escribir sus historias. Creo que Sports Illustrated fue una. Va a seguir poniéndose aún más loco. Cuando tienes a la IA tanto produciendo como censurando, entonces la IA domina el entorno de la información y quien programa la IA y estipula qué información está bien y cuál no, tiene un control sin precedentes. Y si tenemos en cuenta que la mayoría de las personas hoy en día obtienen su información online a través de fuentes digitales, es un control sin precedentes, no solo en cuanto a lo que la gente lee y recibe, sino que también estás manipulando cómo la gente percibe la realidad, y eso obviamente se traduce en cómo se comporta la gente. De hecho, Henry Kissinger, estoy segura de que sabes que murió recientemente, nombró como su heredero a Eric Schmidt, el ex CEO de Google, quien escribió un libro explícitamente sobre esto y sobre cómo la IA básicamente iba a controlar cómo percibimos la realidad haciéndose con el control del contenido online en su totalidad. Y de hecho, el que dependamos cada vez más de la IA para todo va a disminuir cognitivamente a las personas, de modo que no seremos capaces de percibir la realidad ni de dar sentido a nada sin que la IA lo haga por nosotros. ¿Has visto la película Wall-E? ¿Wall-E?
Sí, tal vez hace años y años y años. Cuando estaban bebiendo los batidos. Sí, pero es peor que eso porque parece como si les quedara algún tipo de facultad cognitiva. Lo que Kissinger y Schmidt dicen es que la gente va a perder eso y el plan es que pierdan eso. ¿Sabes? Tal vez ya no nos necesiten. Bueno, creo que si la gente no puede controlar cómo percibe la realidad y ya no es capaz de tener un pensamiento y un análisis crítico, es muy fácil decidir qué hacer con la gente. Entonces, ¿dónde te sitúa eso en términos de la IA? ¿Estás a favor de la tecnología? Tengo muchas opiniones. No las uso. Sí, no las uso. Quiero decir, creo que la idea de conseguir que mucha gente use ChatGPT y todas estas cosas es llevarnos por el camino que Kissinger y Schmidt, entre otros, están tratando para la humanidad. Es cuestión de sentido común. Si desarrollas una habilidad y luego no la practicas durante 10 o 15 años, por ejemplo, te olvidas de cómo hacerlo, ¿verdad? O incluso, ya sabes, me gradué de la universidad hace poco más de 10 años. ¿Que también recuerdo lo que estudié en la universidad? No muy bien, ¿verdad? Está toda esta idea de que si no lo usas, lo pierdes. Por lo tanto, si la gente depende de la IA para decirles dónde girar cuando están conduciendo su coche y ya nadie usa mapas reales, entiendo que es conveniente, ¿verdad? Y no estoy diciendo que tengamos que volver a los años 90, pero ya sabes, se convierte después de un tiempo en una pendiente resbaladiza donde la gente depende de que un ordenador les diga todo lo que tienen que hacer. Cada paso de sus vidas termina siendo microgestionado hasta cierto punto. La idea es que la IA, a través de todos los datos que absorbe sobre nosotros, sabe mucho sobre nosotros. Algunas de estas personas dicen que nos conoce mejor que nosotros mismos. Eso permite un grado de manipulación sin precedentes. El problema es que las personas que producen y programan la IA y en última instancia controlan la IA y lo que puede hacer, no tienen nuestros mejores intereses en mente. No es una buena idea darles básicamente nuestros cerebros en una bolsa. Deberíamos quedárnoslos. He estado utilizando la IA para el trabajo un poco. Sí, mucha gente lo hace. Es como un motor de búsqueda más avanzado. Sí, totalmente, pero ¿quién es el dueño de la IA? Son prácticamente empresas de Silicon Valley, incluso OpenAI, lo de Sam Altman, es esencialmente propiedad de Microsoft, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes? Microsoft, Google, Amazon, Oracle, todas estas empresas esencialmente poseen casi todo, y todas esas empresas son contratistas de los militares y de inteligencia, ¿verdad? Hay que poner en la mezcla a Palantir también. Cuando se considera algo como Palantir, hacen el perfil de las personas. Ellos absorben todos tus datos y luego te perfilan. Palantir puede perfilar si te consideran subversivo o no. ¿Qué pasa cuando la IA se apodera de eso y se pone en control de cosas como la ayuda humanitaria, cómo están hablando de hacer o a cargo de, ya sabes, el propio gobierno, de lo que también se habla en el libro de Schmidt-Kissinger? Es complicado. Mucha gente habla del paradigma del crédito social, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si hay una gran crisis? Tu país es como una zona de guerra o la economía se derrumba y dependes de la ayuda humanitaria o algún tipo de ayuda del gobierno o algún otro grupo y no hay suficiente para todos, ¿verdad? Y entonces deciden, bueno, es más justo poner una IA superinteligente a cargo de ello. Y entonces, esa IA es como, bueno, esta persona ha sido muy obediente y no ha cometido todos estos delitos de pensamiento, no como tú. Ya sabes, ¿a quién va a decidir darle las raciones de comida y cosas por el estilo? Ese es el riesgo de muchas de estas cosas cuando se pone a cargo de demasiados sistemas. Y luego está la otra cara de la moneda cuando se trata de cosas como el armamento de IA, que estamos viendo utilizarse ahora mismo en el conflicto entre Israel y Gaza en un grado significativo, donde están decidiendo los objetivos del asesinato. La gente que ellos consideran que están afiliados a Hamas, nadie sabe exactamente cómo lo están determinando. Podría ser alguien que es el primo segundo de alguien de Hamas o algo así. Realmente no lo sabemos porque no hay transparencia.
Pero obviamente el hecho de que hayan pasado a trabajar con este algoritmo de inteligencia artificial, de identificar algo así como de 15 a 20 objetivos al día, a la identificación de cientos de objetivos al día, algo está pasando. Y hay un gran problema allí. ¿Qué pasa si la IA está utilizando la actividad de los medios sociales para decidir quién vive y quién muere, literalmente? ¿Y qué pasa cuando ese tipo de tecnología se exporta? El sector de la tecnología de Israel específicamente es conocido por probar todo tipo de tecnología en Palestina, tecnología de vigilancia y armamentística, y luego lo exportan al extranjero. En Israel, la tecnología de defensa y la industria de defensa es enorme. Es, creo, una de las mayores partes de su PIB, ¿verdad? Así que ya sabes, esto no va a quedarse ahí. Y el armamento de IA también ha sido probado en Ucrania en un grado significativo. Y hay un montón de gente. Las mismas personas que crearon Palantir, esencialmente Peter Thiel, mucho de ese dinero está detrás del armamento IA actualmente. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.